curso del Apocalipsis impartido por Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de la Archidiócesis de Managua. Hoy podrán escuchar otra de las 8 reflexiones que conforman este curso, en el que Monseñor Silvio nos da claves de lectura para poder profundizar en el libro del Apocalipsis. Agradecemos a nuestros compañeros de Radio María Nicaragua que nos han ofrecido estas grabaciones. Vamos a comenzar ahora la lectura del capítulo 12. La solemne liturgia con la que termina el capítulo 11, en donde la comunidad percibe que con la realidad de la profecía y la fuerza de la oración se está poniendo ya en marcha el designio de Dios y culmina con esa liturgia de acción de gracias. El último versículo del capítulo 11 dice que se abrió entonces el templo de Dios que está en el cielo. En el capítulo 4 se había abierto solo una puerta, cuando Juan fue invitado a subir para ver. Ahora se abre el templo entero de Dios en el cielo. Y apareció en su interior el arca de la alianza. Y hubo relámpagos, estampidos, truenos, terremoto y una fuerte granizada. De nuevo elementos de cataclismos, de catástrofes cósmicas que indican la presencia de Dios. Aparece el Arca de la Alianza. Esta solemne visión del Arca de la Alianza parte de una leyenda judía que dice que cuando Jerusalén fue destruida, el Arca de la Alianza, que contenía el maná, el bastón de Moisés, las tablas de la ley, cuando Jerusalén fue destruida en tiempos del exilio, el profeta Jeremías la escondió en una cueva del monte Sinaí, y que el Arca de la Alianza iba a aparecer solamente cuando Israel fuera restaurado por Dios, cuando viniera el Mesías a llevar a plenitud los tiempos históricos. En esa clave hay que interpretar la aparición del Arca de la Alianza. Nos estamos acercando al desenlace final de la historia. ¿Han visto cómo la comunidad ha sido impactada, provocada por lo que ha estado escuchando y viendo? Se ha hecho muchas preguntas y hemos notado cómo el libro del Apocalipsis es un libro comprometedor. No es un libro que mete miedo, sino un libro que da fortaleza, da esperanza y sobre todo provoca a la iglesia que descubra su identidad y su misión en el proyecto de Dios. Por eso es que en el capítulo 12 tenemos también un texto importante con un signo grandioso, dice el texto. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Estaba embarazada y gritaba atormentada de dolor porque iba a dar a luz. Aquí tenemos otro símbolo en forma de torre de varios pisos. Hay que ir interpretando cada nivel y al final hacer la síntesis del referente real. El símbolo fundamental es la mujer, la figura femenina. En la Biblia, la mujer es el símbolo privilegiado para hablar del pueblo de Dios. Israel es la esposa de Yahvé, la esposa del Señor, la esposa que está llamada a ser fiel, a no ser adúltera yéndose detrás de otros ídolos, detrás de otros dioses. Por lo tanto, en el capítulo 12, esta figura habla del pueblo de Dios. Cuando estaba releyendo estos textos me acuerdo de una frase que dijo el Papa Francisco hace unos meses con su lenguaje original. Dijo, acuérdense que la iglesia es mujer, es la iglesia, no es el iglesia. O sea, el simbolismo femenino. O sea, el pueblo de Dios está representado en la mujer. Esta mujer aparece vestida del sol.
El sol, como hemos visto, es el símbolo del brillo del rostro de Cristo. El Evangelio de Mateo, en el Sermón de la Montaña, dice que el Señor hace salir su sol sobre malos y buenos. Es una criatura, por lo tanto, cercana a Dios. Se utiliza para mostrar la gloria del rostro de Cristo. El Salmo 104 dice que el Señor se viste de la luz, como de un manto. Aquí la mujer es la que aparece vestida de luz. Por lo tanto, el segundo nivel, protección, amor privilegiado, cercanía, Dios está en ella, vestida del sol, así como el rostro de Cristo brilla como el sol. Esta mujer está vestida del sol. Tiene la luna bajo sus pies. Tener algo bajo los pies es dominarlo, como las coronas de los 24 ancianos a los pies de Dios, tirándolas delante del trono. Entonces, aquí es la luna la que está bajo los pies. El calendario de la época era lunar. Eran las fases de la luna las que indicaban las estaciones y el cambio de los meses. El calendario nuestro es solar. Entonces aquí la luna representa el tiempo. Esta mujer tiene el tiempo bajo sus pies. Lo domina. Es decir, no le afecta. No envejece. El tiempo pasa y ella conserva su frescura, su vitalidad. Y sobre su cabeza tiene una corona de 12 estrellas. El número 12 es el símbolo del pueblo de Dios. Ya dijimos que las estrellas también indican la iglesia. Visible son astros que pertenecen a la creación, pero que en la cosmología de la época están pegados al firmamento. O sea, tiene una dimensión creatural y al mismo tiempo divina o trascendente. Entonces ahora tratemos de sacar la síntesis de todos los símbolos. ¿Quién es este signo que aparece en el cielo? Es el pueblo de Dios, es la iglesia, que es una mujer amada y elegida por Dios, sacramento suyo, está llamada a mostrar su luz. Lo que dice Mateo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, en Mateo 16. El tiempo no le afecta, permanece en la historia con toda su vitalidad. Y el signo que la define mejor son las 12 estrellas. Esta mujer sintetiza las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles del Cordero, son su fundamento. Entonces es la iglesia, nacida de Israel y que ha llegado a su culminación en el Nuevo Testamento. ¿Por qué aparece la iglesia acá? Porque indudablemente los capítulos anteriores que hablan de la oración, de la profecía, de la persecución, a la comunidad le han tocado profundamente. Ellos son la iglesia. Entonces ahora espontáneamente aparece este signo acá, la mujer vestida del sol. Pero esta mujer que es el pueblo de Dios, el pueblo del Mesías, vestida de gloria, aparece embarazada, está preñada de vida, pero de una vida amenazada, porque vamos a ver que el hijo que está a punto de dar a luz quiere ser devorado por el dragón. ¿Qué significa que está embarazada, a punto de dar a luz? Porque ya está gritando atormentada con dolores de parto. Esta es la situación de la iglesia permanentemente. La iglesia es una madre y la madre da a luz. Da a luz en primer lugar a Cristo, anunciándolo, proclamándolo, celebrándolo, actuando en su nombre obras de caridad, de justicia. Engendra a Cristo en el mundo, pero la iglesia es madre que engendra también a los discípulos de Cristo, por el bautismo, por la palabra, por la fe, por los sacramentos. Entonces está permanentemente en estado de embarazo, a punto de dar a luz. La imagen de la mujer que da luz en el Nuevo Testamento no es extraño para hablar de la misión de la iglesia y de la misión de los apóstoles. Es muy conocido el texto de Gálatas 4:19, cuando San Pablo dice, sufro dolores de parto por ustedes, hasta ver a Cristo formado en ustedes. Son los dolores de parto de la iglesia que el apóstol los sufre personalmente mientras se va formando el pueblo de Dios, el creyente maduro.
sufro dolores de parto hasta ver a Cristo formado en ustedes. Bien, esta es la mujer. La gran pregunta que ustedes estarán haciendo y todo el mundo se hace, entonces no es la Virgen María. Directamente no, el texto no habla de la Virgen María. Pero es indudable que presentar a la iglesia de esta manera nos revela que este autor tiene en mente a María, la Madre del Señor. Porque la primera que engendra a Cristo es ella. Ella es modelo de la iglesia. Ella es la realización más perfecta de la iglesia. Ella ha alcanzado ya lo que la iglesia ansiosamente espera como un don. Entonces, en un segundo nivel, se puede hablar de la Madre del Señor, de la Virgen María, como una alusión, pero el texto habla de la iglesia. Apareció también en el cielo otro signo, un enorme dragón rojo. Aparece aquí el color rojo, que es el color de la violencia, de la opresión, de la injusticia, de la muerte. ¿Qué cosa es un dragón? Es un animal mitológico. Casi todas las religiones conocen dragones. En el Antiguo Testamento aparece con varios nombres. Se le llama el gran cocodrilo, una gran serpiente marina. En casi todas las religiones es un elemento mitológico que simboliza el mal. La Biblia tuvo una gran intuición. Ese símbolo mitológico lo historificó y lo concretizó, sobre todo en el faraón primero, después también en el rey de Babilonia. Por ejemplo, les leo algunos textos. Salmo 74:13. Machacaste la cabeza del Leviatán. Se refiere al momento en que el pueblo está atravesando el mar. Es la destrucción del faraón. En Ezequiel 29:3. Aquí estoy contra ti, faraón, rey de Egipto, gran cocodrilo. Esta es otra forma de decir el dragón. Recostado en medio del Nilo. Tú que has dicho, mi Nilo es mío, yo mismo lo he hecho. Isaías 51:9. Despierta, oh brazo del Señor, no eres tú el que partió en dos al dragón, abriendo al mar. Entonces, la Biblia historificó ese elemento mitológico que hay en muchas religiones. Aunque como vamos a ver acá, realiza una nueva relectura cuando lo identifica con la antigua serpiente llamada diablo o Satanás. Es una lectura posterior. Pero la lectura primera que se hace del dragón es la encarnación del mal en el poder totalitario, en el estado que se autodiviniza. O sea, el dragón está a la origen de un mal que se encarna en estructuras que luego dominan sobre la sociedad. Por lo tanto, cuando el autor del Apocalipsis habla del dragón, está pensando en un imperio opresor que hace imposible la vida de los cristianos, que detiene el plan de Dios. Apareció en el cielo otro signo, un enorme dragón rojo con 7 cabezas. Tiene un gran poder, porque tiene 10 cuernos y 7 diademas sobre sus cabezas. La diadema es símbolo de riqueza, el cuerno es símbolo del poder. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arroja sobre la tierra. Tiene un gran poder desacralizador. Las estrellas ya vimos que representan la dimensión trascendente. Son en muchos textos símbolos de la iglesia. Entonces aparecen estos dos grandes símbolos, la mujer y el dragón. El dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Por eso decíamos que esta mujer está grávida, está preñada de vida, pero una vida amenazada. Hay alguien que está dispuesto a destruir a ese hijo, a devorarlo en cuanto naciera. Pero ella da luz a este hijo varón, que debía apacentar a todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue puesto a salvo junto a Dios y a su trono. La mujer da luz y el hijo es llevado junto a Dios y junto a su trono. Este nacimiento del hijo de la mujer, ¿cuál es? No es el nacimiento de Jesús en Belén. Es el nacimiento del resucitado, después de la crucifixión y la muerte. El primer nacido de entre los cadáveres, decía el capítulo 1. Y el Salmo 2 que se cita aquí,
está destinado a regir con cetro de hierro a las naciones, muestra exactamente que se refiere a la Pascua, no al nacimiento histórico de Jesús. Y los dolores de parto de la mujer son los dolores de la pasión que acompañaron a Jesús en la cruz. Y son los dolores de la misión que acompañan también a la iglesia en su esfuerzo por hacer presente al Cristo resucitado. Entonces ven cómo se juntan aquí los símbolos. El hijo que nace es el crucificado, que nace a la gloria. Es el primer nacido de entre los muertos, primogénito entre muchos hermanos. Pero es también el Cristo que la iglesia anuncia. Y lo que este texto está diciendo es que así como el Cristo resucitado se sienta junto al trono de Dios en el cielo y es el Señor, así también el Cristo que la iglesia anuncia es el Señor y nada puede contra Él, nadie puede destruir ese anuncio. La misión de la iglesia está asegurada. Sin embargo, la mujer sí está en peligro. Por eso dice el texto en el versículo 6, mientras la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada durante 1260 días, un tiempo limitado. Me voy a saltar el texto que va del 7 al 12, que después vamos a ver que es muy importante, y seguimos en el 13. La mujer va al desierto, porque el dragón no puede devorar al hijo, pero sí puede dañar a la mujer. Entonces la mujer va al desierto, no vive en la ciudad. Ya vimos que este libro tiene una visión muy pesimista de la convivencia humana, de las ciudades, Sodoma, Egipto, la ciudad donde su Señor fue crucificado. Esta mujer no vive dentro de la ciudad, vive en el desierto. Lo que está diciendo es lo que dice el Evangelio de Juan. Somos llamados a vivir en el mundo, pero sin ser del mundo. El desierto aquí no es un lugar. El desierto aquí es un tipo de existencia. La mujer que huye al desierto, es decir, vive sin los condicionamientos de la convivencia pecadora. Ella no es parte de esa ciudad que mata a los profetas. Ella no está dentro de la gran ciudad que luego se va a llevar Babilonia, la gran prostituta. Vive en el desierto. El desierto es el espacio teológico en donde Israel caminó hacia la tierra prometida, alimentado por Dios con el maná. Allí también la iglesia vive caminando hacia la vida eterna, hacia la Jerusalén del cielo. Y allí en el desierto el Señor le prepara un lugar. Versículo 13. Cuando vio al dragón que había sido arrojado a la tierra, comenzó a perseguir a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Sin embargo, la mujer recibió las dos alas de la gran águila para volar al desierto. Aquí la alusión al águila es del Éxodo. En el capítulo 19 del Éxodo, cuando el pueblo acaba de salir de Egipto, el Señor le dice, ya han visto cómo los he traído hacia mí en alas de águila. Ahora si escuchan mi voz serán mi pueblo, antes de establecer la alianza. O sea, la alusión del águila, la alusión del desierto, todas son alusiones a la liberación del pueblo. La mujer ha sido llevada en alas de águila, como Israel cuando salió de Egipto. Esta mujer sale del sistema pecador, injusto, opresor, y vive en el desierto. El águila la ha llevado sobre dos alas para volar al desierto. Es interesante que el versículo 13 dice, a su lugar. Este es el lugar de la mujer, el desierto, lejos de la serpiente, donde tiene que ser alimentada, porque si no, no puede vivir. Es Dios que la alimenta. Bien, es la iglesia que no es del mundo, aunque vive en el mundo. Va a contracorriente y Dios la alimenta, la cuida, la protege. Entonces la serpiente arrojó de sus fauces detrás de la mujer agua como si fuera un torrente. De nuevo otro símbolo del Éxodo, el mar, para que fuera arrastrada por el río. Pero en auxilio de la mujer vino la tierra, que abrió su boca y se tragó el río que el dragón había arrojado de sus fauces. Es la alusión al paso del mar.
Y el dragón, enfurecido contra la mujer, se fue a combatir al resto de sus descendientes. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. A la mujer no la puede destruir. La mujer es alimentada, es protegida en el desierto. Ahí Dios la alimenta con el maná, como a Israel. Es una alusión a la Eucaristía, como el alimento de la iglesia. Ahí es alimentada con la palabra. No puede hacer nada con la mujer, pero sí con sus descendientes. En pocas palabras, no puede destruir a la mujer que es la iglesia, pero sí puede hacerle la guerra a cada cristiano en particular. La lucha la experimentamos nosotros personalmente. Nosotros sí podemos ser víctimas del dragón, los descendientes de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Ahora vamos a leer el texto que está en medio, que va del versículo 7 al 12. Este texto es importante porque da la clave para entender este capítulo. Hay una lucha en el cielo. Miguel, que es un ángel, tiene un nombre que es toda una profesión de fe. Saben que Miguel significa ¿quién como Dios? Entonces, Miguel representa la absoluta soberanía de Dios. Solo Dios es Dios. ¿Quién como Él? Entonces la lucha es con Miguel porque su nombre es todo un desafío que su nombre lo expresa. ¿Quién como Dios? Y la lucha del dragón es querer ser como Dios. Pero este dragón que quiere ser como Dios es derrotado. Esta sección se podría llamar el dragón vencido. Y es importante leer este capítulo desde esta perspectiva. Este dragón, por feroz, terrible, tenebroso que parezca, está derrotado. Y esto es la clave del capítulo. Se entabló una batalla en el cielo, Miguel con sus ángeles combatieron contra el dragón. ¿Quién es Dios verdaderamente? Y por más que luchó el dragón junto con sus ángeles, fueron derrotados y expulsados del cielo. Y así fue arrojado el enorme dragón, que es aquella antigua serpiente llamado Diablo o Satanás, el que seduce a toda la humanidad. Él con sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Y oí una voz potente en el cielo que decía, y aquí hay un himno, que vuelve a celebrar la victoria. Por eso es que decimos que aquí hay un dragón derrotado, que no tiene poder, a menos que nosotros se lo demos. Esto es importante tenerlo claro. La victoria de nuestro Dios. Y el Apocalipsis continuamente celebra que Dios ya ha vencido. Ha vencido el león de la tribu de Judá. El Señor es victorioso. Estamos en la 7ª trompeta. Entonces el dragón está derrotado. Y el texto central que está del 7 al 12, eso es lo que quiere mostrar. A través de esa imagen apocalíptica de una batalla en el cielo. El dragón no es Dios. Dios ha vencido al mal. Ya dijimos que el dragón en la Biblia se historificó con los poderes opresores, totalitarios, injustos, el faraón en Egipto, Nabucodonosor en Babilonia. Sin embargo, aquí el Apocalipsis hace una nueva lectura e identifica al dragón con la antigua serpiente y lo pone en relación con el capítulo 3 del Génesis, en donde la serpiente engañó a la humanidad. La serpiente fue una voz que hizo que la humanidad se desviara de Dios, que más tarde se ha llamado Diablo o Satanás. Diablo significa el que divide, diabolos. Satanás, Satán, es el que acusa, el que engaña. Entonces todos son nombres que indican el misterio del mal. El autor del Apocalipsis no se queda con la identificación del dragón en el poder imperial, en el estado totalitario, en el faraón o en el rey injusto, sino que va a la raíz del mal y lo identifica con eso que es la raíz del mal, la serpiente, el diablo, Satanás. Eso es lo que está a la raíz del mal. Pero
algo que el autor quiere que quede claro, y es lo que no terminamos de entender. Está derrotado. Está derrotado. Este texto se llama el dragón vencido. Solamente tiene poder cuando le permitimos que tenga poder sobre nosotros. Ha sido arrojado del cielo, no tiene ninguna dimensión trascendente, no sigue luchando con Dios, pero ha sido arrojado a la tierra. Lo que el autor está diciendo es muy importante. No es un rival ya de Dios, está derrotado. Miguel venció. ¿Quién como Dios? Nadie. Dios es Dios. Pero el dragón fue arrojado a la tierra. Derrotado en la tierra, adquiere poder cada vez que se lo permitimos. Cada vez que con nuestra libertad, cada vez que conscientemente le damos aire, lo hacemos que viva, lo hacemos que tenga poder. Mientras tanto está derrotado. El gran mensaje del Apocalipsis es ese. Por lo tanto, en resumen, el lema del Apocalipsis sería: no le den poder al mal, porque lo va a tener en la medida en que se lo den los seres humanos. La comunidad tiene que tener claro eso. La mujer está protegida, y la mujer somos nosotros, el pueblo de Dios, que vivimos en el desierto, con todo lo que el desierto significa de precariedad, de límite, de peligro, de tentación, de volver atrás, de miedo, de perder el horizonte de la meta. Sí, el desierto es riesgoso, pero de ahí Dios nos alimenta, nos cuida, porque Él nos ha llevado en alas de águila. Pero atentos, porque los descendientes de la mujer, los que hemos sido engendrados por ella, que es la iglesia, podemos darle respiración artificial, boca a boca, podemos darle vida, podemos darle poder al dragón, pero que en realidad no tiene poder, está vencido. Es decir, la iglesia se enfrenta a un enemigo vencido. Dicho de otra manera, la vida cristiana es prueba, se realiza en el desierto, pero es sobre todo victoria. Esto es lo que el libro quiere asegurar. Por eso es que no mete miedo. Este libro es para dar esperanza y para poner en alerta. De hecho, cuando el dragón es arrojado a la tierra, esto es muy importante que diga que el dragón no está en el cielo. En el cielo está Dios. Solo Él es Dios. ¿Quién como Dios? El arcángel Miguel es el símbolo de esta victoria. El dragón no está en la trascendencia. Ha sido arrojado a la tierra, a la historia, ahí donde los hombres viven y conviven. Cuando el dragón es arrojado a la tierra, de nuevo hay un cántico. Han visto que el Apocalipsis continuamente está celebrando la victoria de Dios, porque la vida cristiana es una victoria. Entonces, cuando es arrojado a la tierra, una voz potente dice: ya está aquí la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque fue arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba ante nuestro Dios día y noche. Esto es lo que significa Satán o Satanás, el que acusa y engaña. Ellos mismos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra que testimoniaron, la profecía y el poder redentor de Cristo. Han vencido al dragón. Despreciando su vida, incluso hasta la muerte, el profeta no piensa en sí mismo, desprecia su vida y es capaz de darla por fidelidad al Señor. Por tanto, alégrense cielos y sus habitantes, pero ay de la tierra y del mar, porque el diablo, sabiendo que queda poco tiempo, ha descendido hasta ustedes lleno de furia. Es decir, está derrotado, pero esto no quiere decir que el mal no exista. Lo demoníaco está absolutamente anulado y derrotado, pero esto no quiere decir que no exista, y toma poder en la medida en que se lo permitimos. De hecho, la guerra se la hace a los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Bien, este es el capítulo 12. Ahora vamos al 13, que es otro capítulo importante. El capítulo 13 habla de dos bestias. Habla de esa guerra desesperada del dragón contra la descendencia de la mujer, a través de la bestia que sube del mar y de otra bestia que sube de la tierra. Hay dos bestias. La primera está en 13:1 y la segunda está en 13:11.
para que entendamos el simbolismo de las dos bestias. Esta es una comunidad perseguida. Vive en un ambiente hostil a su fe. Para que nos hagamos una idea, vive en medio de un imperio, el más poderoso de la antigüedad, el Imperio Romano, que se ha autodivinizado. El emperador romano se autoproclama Dios y hay que adorarlo, hay que obedecerle. Además es un imperio sangriento, cruel, poderoso militarmente, con un ejército preparado para matar. El Imperio Romano se caracterizó por la injusticia, por el dominio absoluto. Es un estado totalitario y quiere, precisamente porque el emperador es Dios, dominar en todas las dimensiones de la existencia de las personas y de la sociedad. Y entonces oprime, controla y mata. La comunidad se encuentra en esta situación. Se encuentra dentro de un sistema social, político, pero también económico y cultural, que contradice su fe en Jesucristo, contradice el Evangelio. Porque no es solo problema político, es también problema cultural. Es un estado o un imperio corrupto, inmoral. Y todo esto implicaba la adoración del emperador. Los grandes valores que el Evangelio propone, como la fraternidad, el amor a los enemigos, el perdón, la solidaridad, no se conocen en este contexto. Lo que hay es un imperio que se impone por la fuerza y quiere dominar todas las áreas de la vida de la gente y de la sociedad. Esto explica que la comunidad, como iglesia, se sienta delante de dos bestias. La imagen de la bestia está tomada del libro de Daniel, pero el libro de Daniel habla de 4 bestias, y cada bestia es un imperio distinto que le ha sucedido al anterior. El Apocalipsis no habla de 4 bestias, habla de una, la primera, que sintetiza a las 4 de Daniel. Vamos a ver cómo lo describe. Entonces vi salir del mar una bestia. El mar es el lugar de las fuerzas hostiles a Dios. La describe con trazos violentos y agresivos, pantera, oso, fauces de león. Es un imperio sangriento, criminal. ¿Y de dónde le viene este poder al imperio en donde vive la iglesia? Le viene del dragón. El dragón le dio a la bestia su fuerza, su trono y su inmenso poder. Es un estado que tiene un inmenso poder. Su poder penetra todo y domina todo. Es un sistema totalitario. Detrás de ese estado totalitario y opresor está el dragón. Ahí habla de una herida que tuvo de muerte, pero esa llaga mortal estaba curada. Es una leyenda que uno de los emperadores más feroces, como Nerón, una leyenda, dicen que murió en una batalla, pero que resucitó. Probablemente a eso está aludiendo. Pero lo más importante en el versículo 3, toda la tierra. Cuando dice toda la tierra no es toda la humanidad, los habitantes de la tierra, toda la tierra, es esa parte de la humanidad que rechaza el proyecto de Dios. Está admirada. Es un poder que causa admiración. Y entonces siguen a la bestia. Y aquí viene lo terrible. Adoraron al dragón, porque había cedido su poder a la bestia. Y también adoraron a la bestia. Y en el versículo 8 vuelve a aparecer, adoraron a la bestia. Este es el rasgo más terrible de la primera bestia. Se ha endiosado. Es un estado que se ha divinizado. A la bestia se le concedió una boca para proferir palabras altaneras, blasfemas, y se le dio poder para actuar durante 42 meses, un tiempo parcial. Blasfema contra Dios. El Imperio Romano, precisamente por haberse autodivinizado, es blasfemo, es antirreligioso y persigue a los cristianos. También se le concedió combatir contra los santos y vencerlos. Esto es un elemento también importante. La comunidad ha experimentado el sufrimiento a causa del poder político.
Ya hay víctimas, mártires y profetas de la comunidad que han sido perseguidos y asesinados por el poder. Se le concedió combatir contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad. Y todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado, adoraron a la bestia. La primera bestia, como ven, tiene claras connotaciones políticas. Y el libro del Apocalipsis lo que quiere es desenmascarar esta absurda pretensión del Imperio Romano de autoproclamarse divino. De hecho, por ejemplo, en el versículo 2 dice: el dragón le dio a la bestia su fuerza, su trono y un inmenso poder, lo que el que estaba sentado en el trono le dio al cordero. Es una especie de parodia del que está sentado en el trono y del cordero. Es una situación difícil la de la comunidad. Tiene que vivir la fe en un ambiente hostil. Por eso los versículos 9 y 10 son muy importantes. ¿Qué hacer aquí? ¿Acobardarse? ¿Callarse por miedo? ¿Ignorar la realidad en la que se vive? ¿Decir que nada está pasando? Oigamos la exhortación que le hace Juan a sus oyentes delante de esta situación. Una iglesia que vive al interior de un estado opresor, totalitario. Quien pueda entender, que entienda esto. El que tenga que ir a la cárcel, que vaya a la cárcel. El que tenga que morir a espada, que muera a espada. En esto se pondrá a prueba dos cosas: la perseverancia, la capacidad de no quebrarse, de no hundirse, la perseverancia, hipomoné en griego, y la fe, la pisti, que es la confianza en Dios, la capacidad de abandonarse en el Señor y confiar en Él. Se pondrá a prueba esto. Es una comunidad que está a prueba. Por eso decíamos, la vida cristiana es una prueba, pero es también una victoria. Esta es la primera bestia. Es el poder político con pretensiones de autodivinización. Este estado que se ha endiosado y que quiere dominarlo todo, necesita otra bestia. Y el versículo 11 habla: de la tierra salió otra bestia. Esta tenía 2 cuernos. Ustedes recuerdan que el cordero tiene los 7 cuernos, la plenitud del poder. Esta bestia quiere parecerse al cordero, pero solo tiene 2 cuernos. Su poder es limitadísimo en comparación a Jesucristo. Miren lo que dice: tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. La segunda bestia tiene fisonomía religiosa. Se quiere parecer al cordero. Tiene poder y quiere aparecer con características religiosas, pero hablaba como un dragón, atento a la comunidad. Esta bestia ejercía todo el poder de la primera bestia, siempre a favor de esta. Hizo que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, a la que se había curado de la llaga mortal. Realizaba grandes prodigios porque tiene poder, pero son 2 cuernos nada más, al punto de hacer bajar fuego del cielo a la tierra a vista de todos. La segunda bestia, la que viene de la tierra, así como el cordero sirve al designio de Dios, la segunda bestia está al servicio de la primera. ¿Y cuál es la función de la segunda bestia? Hace que los habitantes de la tierra adoren a la primera. Miren lo que dice el versículo 14. Por los prodigios que se le permitió realizar a favor de la primera bestia, sedujo a los habitantes de la tierra, diciéndole que hicieran una imagen en honor de la bestia que había sido herida a espada y sobrevivió. También se le concedió dar vida a la imagen de la bestia. La segunda bestia es encargada de crear imágenes de la primera bestia para que sea adorada. Y habla en su favor, trata de convencerles a todos. Si la primera ejerce el poder, la segunda tiene como función hablar. Ella es la que habla, la segunda bestia. La primera manda, la segunda habla en favor de la primera. Es un poder que se realiza en conjunto.
De la segunda bestia no interesa tanto su descripción, han visto que no se describe como la primera, sino que lo que interesa es lo que hace. Es un excelente servicio de propaganda. Es lo que hoy llamaríamos la ideología, hoy también llamaríamos la publicidad, lo que sostiene el poder de la primera bestia. Es el apoyo ideológico de la pretensión del culto imperial que se ha autodivinizado. La segunda bestia sostiene el poder de la primera. Oigamos lo que hizo, versículo 16. Hizo que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se dejaran poner una marca en la mano derecha o en su frente. Aquí marca, el autor lo llama de una forma distinta a la marca de los 144.000, que era un sello. Sello se dice esfragis en griego, y es el sello de Dios de los 144.000. Aquí el autor, cuando habla de la marca o del sello que la segunda bestia le pone a los ciudadanos del imperio, utiliza otra palabra, haragma, que significa más que sello, que signo, el sello del emperador. O sea, los marca con el signo del imperio. ¿Y cuál es la función de ese signo? Así como Dios protege a los que llevan su sello porque son suyos, esta divinidad que es el estado absoluto divinizado, protege a los que llevan su marca, pero al mismo tiempo los esclaviza. Rechazar al Estado, rechazar al imperio, rechazar esa divinidad, supone excluirse de la ciudadanía del imperio y no tener privilegios, incluso los más elementales. Miremos lo que le ocurre al que no tiene la marca de la segunda bestia, que es la que marca en la mano derecha o en su frente, de forma que nadie podía comprar algo ni venderlo si no llevaba la marca con el nombre de la bestia o con el número de su nombre. Es decir, o se entra en el juego de ese estado divinizado, totalitario, opresor, injusto, inmoral, corrupto. Todo eso es el Imperio Romano. Esa es la primera bestia. Entonces la segunda bestia, o entras en el juego de esas estructuras, o te doblegas y entras a formar parte, o quedas excluido. Tienes que tener la marca, porque sin esa marca no puedes ni comprar ni vender, ni siquiera ejercer los elementos fundamentales de la ciudadanía del imperio. Si tienes que tener el carnet del partido, si no, no puedes hacer nada. Un Estado que excluye, precisamente en su ansia de dominio cada vez mayor y más absoluto. En este momento, cuando se han presentado las dos bestias, la que ejerce el poder totalitario y la que le sostiene el poder con su palabra y con su trabajo ideológico y publicitario, la comunidad siente que está siendo excluida y que está llamada a ser perseguida y que la van a tildar de reaccionaria, de contraria, no va a tener posibilidades. Entonces el autor le dice a la comunidad, la bestia tiene un número para que ustedes lo identifiquen, el número de su nombre. Y les dice, a ver, en esto está la sabiduría. Quien tenga inteligencia, descifre el número de la bestia. Se trata del número de un ser humano. Su número es 666, 666. Así termina el capítulo 13, con el número de la bestia. Fíjense que dice que este número es de un ser humano. El 666 no tiene nada que ver con las tarjetas de crédito, ni con las placas de los carros, ni con las puertas de los hoteles, ni con las cuentas bancarias. Nada tiene que ver con eso. Es el número que identifica simbólicamente este poder opresor, que hay que identificarlo, porque la Iglesia no puede pactar con él, no puede amoldarse a esa mentalidad, no puede no denunciarlo. La Iglesia tiene que vivir contracorriente, que dice el Papa Francisco. La profecía que hemos hablado antes, las palabras que le ha dicho antes el autor, y el que tenga que ir a la cárcel que vaya,
Y el que tenga que morir, que muera. Pero aquí lo que se necesita es no quebrarse, perseverancia y confianza en el Señor, pero nunca formar parte de esa estructura que en su origen más profundo es demoníaca. Eso es lo diabólico. El dragón es el que ha dado ese poder. Entonces la comunidad tiene que identificar, y el número es 666, 666. ¿De dónde viene este número? Con esto terminamos. La gematría se llama. Es el artificio por el cual los números, las letras adquieren valor numérico. Se llama gematría. En hebreo y en griego no existe la grafía de los números, sino que los números también son letras. Letras que tienen valor numérico. Poco para que nos hagamos la idea. Los números romanos. ¿Qué son los números romanos? No son letras. Si yo veo una L, digo, es 50. Si veo una X, es 10. Si veo una C, o sea, los números romanos, ya ven cómo son letras que tienen valor numérico. En hebreo y en griego también no existen los números, sino que las letras tienen valor numérico. Entonces, ¿de dónde viene el 666? El nombre Nerón César. Sus consonantes sumadas dan 666. Las consonantes de Nerón son letras hebreas. Nun, Resh, Vav y Num. Y luego César, Kof, Samech y Resh. Son 3 letras más hebreas. Cada letra de estas tiene un valor numérico. Si le ponemos el valor a cada letra, al final nos viene una cantidad. 666. Este es el símbolo que se le da a la comunidad. Ahora, lo que menos interesa es que sea el faraón, Nabucodonosor, Nerón, Vespasiano, el que sea. Lo importante es lo que simboliza ese número. Y la comunidad tiene que identificar continuamente quién es el 666 en su momento histórico. ¿Quién encarna ese tipo de realidad diabólica en la historia, frente a la cual la iglesia tendrá que enfrentarse si quiere ser fiel a Jesús? Ese sistema de injusticia, de corrupción, de dominio absoluto, de opresión y de estado totalitario. 666. ¿Quién llena esas características en cada momento? La comunidad tiene que descubrirlo. El Apocalipsis dice, y aquí está la sabiduría. Darse cuenta, porque quien se arrastra ante este poder está dándole casi un poder divino y ya no rinde culto a Dios. Entonces, el número 666 es un número que continuamente la iglesia tiene que identificar para poder resistir, para poder ir contracorriente, como dice el Papa, y poder de alguna manera ofrecer su palabra profética y su testimonio evangélico, estando en el mundo pero sin ser del mundo. Así termina el capítulo 13. La pregunta que queda en el ambiente, en la comunidad del Apocalipsis, que es con la que vamos a concluir mañana, es, ¿vale la pena resistir a tan alto precio, sabiendo que a la bestia se le ha permitido hacer la guerra contra los santos y vencerlo? ¿Vale la pena ir contracorriente de un poder tan grande que además tiene capacidad de vencernos? ¿Vale la pena la perseverancia? ¿Tiene sentido la confianza? ¿Da lo mismo que exista ese poder o que no exista? Los textos que siguen a continuación en el Apocalipsis intentan darnos la respuesta. Finaliza otra de las reflexiones de Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de la Archidiócesis de Managua, en este curso del Apocalipsis. Es un curso de 8 reflexiones que podrán ir escuchando en Radio María, y en él se abordan claves de lectura para poder profundizar en la lectura del libro del Apocalipsis. Agradecemos a nuestros compañeros de Radio María Nicaragua que nos han ofrecido estas grabaciones.